a estas incoherencias estadísticas que estamos comentando. Eduardo. Diego Lewen, me voy con vos urgente al móvil, dale. Eduardo, buenas tardes. Estamos trabajando en la comisaría de Ramallo, donde se encuentra alojado Pablo Damián Grotoni, de 42 años, el único acusado de este crimen aquí en Ramallo. Dicen, ¿no? Dice la fiscal María Belén Baños, que mató con el mismo modus operandi a su mamá, a su hija y a su hermano. Y las últimas novedades tienen que ver con las pericias que han salido de sus teléfonos celulares, de las tablets y de la computadora. ¿Saben lo que había en su buscador, en el Google? Frases como las siguientes: ¿qué pasa si infiltrás aire en las venas? ¿Qué se puede tomar para provocar la muerte? Búsquedas de cómo hacer daño a una persona por vía intravenosa. Qué bárbaro. Por otro lado, también había una frase interesante en su buscador que tiene que ver con quizás un posible móvil. Él puso esta frase, pero tal cual se las voy a contar ahora. Cuando una persona está en juicio con la ANSES y fallece, ¿cobran los herederos? Bueno, evidentemente, Mimi, la mamá, estaba en un juicio con la ANSES. Y por otro lado, algo que cualquier persona puede preguntar y no llamaría tanto la atención, tiene que ver con una pregunta que le hizo a la enfermera durante la internación de su madre. Preguntó cómo funcionaba el regulador de suero, cómo funcionaba el gotero, ¿no? Hay que recordar que lo que él hizo fue insertar a través de una aguja en la cánula algún tipo de sedante o directamente aire. Y lo último que me están contando acerca de cómo está en estos momentos el único acusado de este triple crimen es que está tranquilo, está impoluto, está como si nada hubiese pasado. De hecho, cuando fue a declarar ante la fiscal, no aceptó que le haga preguntas, habló un poco, pero se lo notaba totalmente tranquilo, como si no estuviese siendo acusado de absolutamente nada. Él lleva ya, en la dependencia donde estamos nosotros, más de 3 días. Y aquí se va a quedar hasta que el juez ordene lo contrario. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Gran trabajo. Hoy vi una entrevista muy clara y concreta que hiciste con la fiscal, con Belén Baños. ¿Se pudo determinar, vos que estás en el lugar, si los cuerpos de la mamá y de la hija menor fueron cremados o no, como para poder eventualmente hacer alguna pericia? Lamentablemente eso todavía no está confirmado y te voy a contar por qué. Cuando vos vas al nicho están las fotos de Germán y de Ailén, de los dos, como si los dos hubiesen sido cremados. La primera información que le contaron en persona a la fiscal, porque fue al cementerio para chequear esta información y le dijeron, sí, los dos cuerpos están cremados. Luego la llamaron y le dijeron, no, espera, me parece que el cuerpo de la hija quizás no esté cremado. Así que estamos esperando todavía la confirmación. Igualmente, por más de que el cuerpo de la hija no haya sido cremado, por la cantidad de tiempo que pasó, si realmente le pusieron algo en la sangre, va a ser difícil que salgan los exámenes toxicológicos. Pero por otro lado, le sacaron 2 dosis de sangre a la mamá, no una, 2, por las dudas. Y otro dato que te voy a tirar también, ni bien falleció la mamá, el único imputado hasta el momento, lo primero que quiso hacer fue cremarla. Y obviamente desde la fiscalía le dijeron, no señor, usted está bajo investigación, no se puede cremar el cuerpo. Y te voy a dar más detalles todavía. Al mes que falleció su hermano de 32 años, en julio del 2019, tan solo un mes después, él inició los trámites para hacer la sucesión de la casa que estaba a nombre de Germán, su hermano. Y detalles así a medida que van avanzando las testimoniales, porque ahora gente que lo conoció o que tuvo trato con él empieza a llamar a la fiscal y quieren ir a declarar por voluntad propia. Y a medida que se van desarrollando los hechos y que van saliendo los resultados de las pericias, cada vez es más fuerte, digamos, la imputación o las pruebas que hay en contra de la persona que está aquí detenida. Te pregunto eso, perdón, te pregunto eso porque la fiscal desde el momento de la detención en provincia tiene 30 días, 15 más 15, para poder investigar y eventualmente pedirle al juez de garantía que le avaló la detención, la prisión preventiva. Mientras tanto, continuará alojado ahí o en alguna otra dependencia. Este es un hecho, y después vamos a escuchar
cuando Edu disponga al abogado defensor, que va a ser de compleja la prueba. ¿A qué voy? El derecho es hecho y prueba. La prueba en este caso, por eso te preguntaba lo del crematorio. Remarquemos que este hombre trabaja en una funeraria. Entonces es un hecho que tiene conocimiento inclusive, y no sé si habrá utilizado los servicios que tenía, porque era conocido en el cementerio, para poder acceder rápidamente al sector de crematorio. Entonces, en la prueba que la fiscal recoja, más allá de los testimonios y los distintos indicios, le van a poder dar lugar a pedir una preventiva. Si vos querés, Edu, podemos escuchar al abogado. Hoy habló el abogado defensor. Dale. Y fíjese lo que dijo cuando habló con nosotros. No está probado que sea el responsable de los supuestos homicidios de los familiares. Sí hay indicios, hay bastantes indicios con las declaraciones de los médicos, de los enfermeros y todo, pero no hay alguna prueba concreta que se pruebe que él haya sido personalmente el que lo hizo. Después veremos si se demuestra lo contrario. Por ahora confío plenamente en lo que él me dice que es inocente, que no tiene nada que ver, y bueno, en base a eso estoy tratando de hacer la defensa de él. Doc, contame una cosa. Dime. ¿Se puede probar si le pusieron aire en las venas a una persona y se muere por eso? No. El diagnóstico final es de embolia pulmonar. Lo que hace el aire, es una estupenda pregunta, lo que hace el aire por vía intravenosa es generar una embolia pulmonar, tapar los pulmones, para decirlo de alguna manera, con las burbujas. Cuando vos le inyectás aire. Exactamente. Por eso siempre a las jeringas se las pone así para que se vea que el líquido sale. Que se expulsa un poco de líquido para evitar que el aire que uno, digamos, aspira, cuando se aspira el líquido, se inyecta a la gente. Esa cantidad de aire... un poquito, solamente un poquito de aire, ¿ya te puede matar? No. No. Categóricamente no. El hábito es hacerlo así para evitar que ese poquito se sume a otros poquitos. Pero eventualmente tenés que inyectar una cantidad ¿Puede haber muy importante. introducido algo en el suero? ¿Qué es lo que...? Leí esta mañana algo acerca de que había inyectado diazepam, Valium. Si vos generás una dosis grande de diazepam, seguramente lo llevás a un estado de coma. Porque apareció pinchado el suero, lo tuvieron que cambiar. Claro, exactamente. Hay una versión habla del diazepam, la otra habla del aire, la otra habla de las dos cosas combinadas. En realidad, digamos, no es que yo quiera dar un prospecto de cómo se mata a alguien, eso no lo voy a hacer. Pero hay sustancias que digamos, se suman y generan algo que se llama técnicamente cóctel lítico. No voy a contar cuáles son. No, obviamente. Pero, obviamente. El imputado hipotéticamente habrá creído que si la muerte se produjo en un hospital, le era más fácil que alguien firme el certificado de la muerte natural. Seguramente. Y con eso lo crema sin autorización judicial. Exactamente. Y como además tiene la funeraria con el cementerio y con la funeraria, la cremación se hace muy rápido en un lugar muy chico sobre todo. Pero seguramente especuló con eso. Ahora, que se presenta así tranquilo, etcétera, eso es típico de un sociópata, un psicópata. Los psicópatas nunca se ponen nerviosos. Porque ellos también construyen una realidad paralela, donde como no tienen culpa ninguna. Claro. Entonces, la gente que no tiene culpa, ¿por qué se va a poner nerviosa? Claro. O sea, si yo no tengo nada que ver con esto, si yo lo hice por mandato divino, en el caso de los delirantes, o eventualmente porque esta gente merecía este castigo. El tema es la tranquilidad que mencionabas vos hace un rato y que mencionaba Diego en cuanto a su presencia frente a la fiscal. Es típico de un psicópata. Es típico de un psicópata, porque el psicópata el problema es que no tiene culpa. Por eso tenemos los problemas que tenemos en Argentina también. Porque hay muchos psicópatas dando vueltas por las autoridades, por los gobiernos, bueno, por el gobierno. Justamente, en este gobierno hay muchos psicópatas. Absolutamente. Que no siente ninguna culpa de hacer tanto daño como están haciendo. De hacer sufrir a tanta gente. Totalmente. Por eso a nosotros de este lado nos indigna y nos da mucha pena lo que está ocurriendo. Porque quien tiene que gestionar la cosa pública no siente culpa. Y cuando no siente culpa, inventa una realidad paralela que es un mundo feliz. Donde todo está fantástico. A pesar de que la gente sufra lo que está sufriendo. Independientemente de lo cual, con una pericia psicológica y psiquiátrica, por supuesto. Dar con el perfil también, de este hombre. Desde luego que sí. Y hay médicos forenses y legistas forenses. Que lo va a hacer, la justicia de la provincia forenses que lo hacen. Lo hacen muy bien. Pero digo, porque además el tema es, solo para recordarles, en todo aspecto el psicópata es imputable. Sí, claro. Porque tiene conocimiento, digamos,
tiene control de sus actos en el momento derecho y además comprende perfectamente la criminalidad. El tema es que no tiene culpa. Claro. Él se da cuenta que está haciendo un daño. No, lo hace adrede. Y claro. Lo hace adrede. Lo que contaba hoy la fiscal, esta mañana pudimos hablar con la fiscal en Radio Mitre, ¿no? A la mañana temprano. Sí, con Belén Baños. Muy buena fiscal, la verdad, ¿no? Y ella contaba detalles, algunos, no todos, porque nos dijo justamente, no puedo contarle todos los datos y los detalles macabros de esta situación, pero él mismo, referido por los médicos y las enfermeras, cuando estaba la mamá, que él pidió, él estaba muy desesperado porque internen a la mamá. La mamá llegó al sanatorio con una dolencia pequeña, no, ni siquiera una dolencia, llegó con angustia. Mira. La llevó porque con angustia. venía por la muerte del otro hijo y la nieta. Claro. Estaba angustiada, entonces dijo, mamá, vamos al sanatorio o al hospital. Y en el hospital no tenía nada, le hicieron todos los análisis habidos y por haber, tenía angustia. Y él estaba emperrado con que la dejen internado. Claro, él lo que quería era justamente aprovechar que la internen. Claro. Y no solamente que la internen, sino que la internen sola. Exacto. En una habitación sola. Claro. Y únicamente él que esté en esa habitación. O sea, tenía todo planeado. Claro, así lo hacen, así ¿no? es. Y Que seguramente con la hija debe haber hecho lo mismo y con el hermano lo mismo. Claro, y la fiscal, Belén Baños, es una fiscal de Ramallo, depende de San Nicolás, del departamento judicial, pero ella vive en San Nicolás. Conoce, claro. Vive en Ramallo. Claro, es de Ramallo, es fiscal, Pero vive ahí. Correcto, es fiscal descentralizada, digamos. No, porque dijiste vive en San Nicolás. No, la fiscal general depende del departamento judicial de San Nicolás. Claro. Pero la fiscalía descentralizada de Ramallo conoce. Ramallo es una ciudad pequeña, digamos, conoce a quién es quién. El tema es que por más que conozcas a la gente, no vas a identificar al psicópata hasta que aparece el hecho que lo pone en evidencia. Hoy escuchamos, no sé, escuchaste la señal, hablar a los compañeros de trabajo, están asombrados. Pero lógico. Dicen que era un hombre muy solícito, muy amable. Es que siempre dicen lo mismo de los psicópatas. Un excelente vecino, era muy amable. Tipo bárbaro. Hasta que sospecha. se le ocurre matar a alguien. Ahí perdiste. Es que eso es lo que le permite terminar siendo un asesino serial, porque justamente tienen una fachada tan confiable que nadie desconfía de ellos. Sí, o gestionar la cosa Por eso pública. pueden hacer muchos crímenes. Tal cual. Bueno, Willy, ¿hablamos de economía? Sí, hoy 2 contactos importantes de funcionarios con empresarios.